¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Libros a la Mesa que se lleva a cabo desde aquí, desde el Estudio B de Radio Televisión de Veracruz, en el Cerro de la Galaxia, en la ciudad de Las Flores, Jalapa, Veracruz. En esta ocasión vamos a recibir al tercer lugar del concurso de cuento infantil 2020 de la editora de Gobierno del Estado de Veracruz en la categoría amateur. Él es José Daniel del Toro y el libro que nos va a presentar se llama Mock y el baile de las garzas. Esto es Libros a la Mesa. Bienvenidos. Pues aquí recibiéndolas y recibiéndolos una vez más, en esta ocasión, para hablar, como les decía, con el tercer lugar de la categoría amateur del concurso de cuento infantil 2020. Él es José Daniel del Toro Martínez. José Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Enrique. ¿Cómo estás tú? Oye, pues contento de tenerte y de platicar contigo acerca de este libro que tiene pues un tema pues realmente importante, según yo, acerca de la inclusión en la sociedad, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se te ocurrió esta narrativa? Tú eres un cuate que estudia letras en la UNAM, como me platicabas, pero ¿cómo nació esta inquietud acerca de la inclusión? Bueno, creo que la inquietud respecto a la inclusión que tengo yo y que mucha gente de estas nuevas generaciones tiene es debido a justo esta experiencia en convivir con diferentes grupos. Creo yo que la globalización ha permitido que nos acerquemos a toda clase de personas y a toda clase de grupos, y no solo eso, sino que grupos con los que ya convivíamos, que a lo mejor no habían tenido voz o oportunidad de expresarse, lo hagan. Entonces me parece que atender esa necesidad de comprender la sociedad justo como lo que es muchos grupos distintos con sus necesidades y características que conviven en un mismo espacio, es de donde viene esta necesidad de hablar de inclusión y de hablar de espacios donde todos estén permitidos y aceptados. Me llama la atención que el personaje Mock es un personaje realmente humilde en esa sociedad en la que él se desenvuelve, ¿no? Es un personaje que sirve a otros, pero que a través de ese servicio se entera de que hay una fiesta y que en esta fiesta pues no están todos invitados, ¿verdad? Sí, así es. Monk es un personaje que a mí me gusta mucho porque estos personajes, el pícaro de la literatura, siempre me ha parecido muy interesante. Que es pobre, que a lo mejor no tiene muchos recursos, pero con su mismo ingenio se va abriendo paso en los problemas de la historia. Siempre me han gustado mucho, entonces creo que eso intenté perfilar con Mock, que él es un tecolote pequeño, feo, sin dinero, sin influencias, como él lo dice, que pese a eso, con su habilidad, con su ingenio, con su agudeza mental, va a lograr haciendo tratos para justo ver cómo solucionar este problema de esta fiesta a la que las diferentes aves no pueden ir. Hablas del pícaro, que es importante en la historia de la literatura. Tenemos casos en la literatura española con el Periquillo Sarmiento, por supuesto el Sancho Panza, que es el pícaro quizá más famoso de la literatura en español. ¿Qué otros personajes podríamos decir que influenciaron la creación de este personaje en particular, Mock? De Mock, pues yo tenía muy presente, justo porque era una lectura que teníamos durante ese momento en la carrera, Lazarillo de Tormes, que es quizá el pícaro, el mejor ejemplo del pícaro en la literatura, pero también muchos de estos personajes diabólicos o burlones de ciertas obras teatrales, como, no sé, El Diablo de Fausto
o el personaje que aparece un personaje que aparece mucho en obras de Shakespeare, ¿no? Que es que es engañoso y truculento. Y tenemos ejemplos en la literatura infantil también. En Narnia me parece que hay un mono en el 7º libro que justo es este individuo que no tiene poderes y es feo y es rechazado por la sociedad, pero que es muy ingenioso y muy tramposo y logra pues obtener poder mediante ese ingenio. También tú mencionabas al Periquillo Sarmiento y me parece que el Sardi también está el Don Catrín de la Fachenda, que son estos catrines de la época antigua como muy tramposos, pero que pretenden o fingen tener más poder del que tienen. Creo que esas serían influencias que a mí me gustaron mucho. Y por supuesto personajes de obras clásicas de cuentos infantiles, ¿no? Los animales que hablan y participan como si fueran humanos, fábulas y cuentos y libros ilustrados. Oye, y ahora que hablas de este asunto de tener la posibilidad de llevar al teatro este cuento tuyo, que me parece que es muy teatral, puede llevar, no sé, a través de los títeres, a través de las máscaras, a través del juego teatral. ¿Se te ha ocurrido hacer una versión teatral? Mira, Enrique, qué buena pregunta, porque justo cuando se presentó este libro en San Andrés Tuxtla, el equipo de San Andrés Tuxtla, en colaboración con una escuela, prepararon una representación teatral de Mock y el baile de las garzas, y quedó increíble porque le dieron a la parte poética de la obra la música que necesita para funcionar. Los versos de la obra, los diálogos de los personajes están escritos en versos, están modelados como sones jarochos y canciones clásicas de la tradición veracruzana. Entonces ellos tenían un grupo de niños que estaban actuando la obra como los personajes, pero también tenían un grupo de niños jaraneros con guitarras y jaranas interpretando las canciones, y la verdad quedó increíble. Por ahí debe haber algunas fotos que compartió la editora en sus redes. Quedaron impresionantes tanto los trajes como la música como la interpretación, y justo creo que abrió la posibilidad de que Mock sea interpretado de manera teatral. Y sí, pero por supuesto que es muy plástico, ¿no? Podría interpretarse con máscaras o con títeres, y creo que funcionaría siempre y cuando se retome este elemento que los niños y el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla traían muy bien, que era la música tan característica del estado. Sí, claro, ya te me adelantaste a la pregunta siguiente. Este asunto musical que tiene tu texto, que aparte de los versos, pues pareciera que está situado en un lugar específicamente importante para el desarrollo del son jarocho en nuestro estado y en nuestro país, como es San Andrés Tuxtla. ¿Qué regalo para ti ver esta representación, no? Sí, así es, fue increíble, y justo la zona se me hizo impresionante y me pareció un buen lugar donde sitiar la historia, porque para hablar de esta diversidad se puede hablar tanto de la diversidad ecológica que hay en Veracruz, y en San Andrés Tuxtla hay más de 560 especies de aves distintas, y esto sirve como excusa, ¿no? Para hablar de la diversidad humana, los diferentes grupos que conviven en la zona de San Andrés Tuxtla. Es increíble los diferentes oficios culturales y sociales que se llevan ahí a cabo. Entonces era una zona súper rica que yo no conocía antes de haber escrito el libro, pero que gracias al libro pude conocer. Viajamos para allá, fue un viaje hermoso, y la representación, justo como tú lo dices, fue un regalo. Sí, y además esto que dices de que no conocías a San Andrés Tuxtla, pareciera que sí lo haces, porque no sé si te pareció adecuada la manera como ilustró Gerardo tu libro, pero me parece que lo que logró Gerardo al ilustrar tu libro tiene que ver con esa diversidad y esa riqueza de colores que siempre encontramos en San Andrés. Sí, claro, yo no conocía San Andrés, pero llevé un proceso de investigación como de los lugares más icónicos de la región y de las aves que habitan ahí, de los oficios que se llevan a cabo, como los torcedores de puros, que es lo que es Mock. Y las ilustraciones de Gerardo lo trajeron a la vida. O sea, el texto estaba ahí y tenía como todos estos sitios, pero gracias a Gerardo permitió que cobraran vida, y de una manera muy particular, además, porque los colores están increíbles y la técnica de acuarela le da un toque muy distinto a la ilustración digital que pueda haber en otros cuentos. Ok, ¿qué te parece si escuchamos precisamente la participación de Gerardo Herrera, el ilustrador de este libro, Mock y el baile de las garzas? Sí, genial. Ilustrar algo es tratar de compartirle a las personas
lo que uno está sintiendo o la manera en la que uno está interpretando algo. Específicamente cuando hablamos de libros o de cuentos, es compartir la visión que uno como realizador plástico tiene de las palabras que están escritas en la obra. Y pues bueno, la belleza de esto radica en el hecho de que puedes ampliar un poco el panorama que el escritor está desarrollando. Curiosamente, en el caso de Mod, yo no tuve el gusto de conocer a José Daniel hasta mucho después, ya que estaba el trabajo terminado, pero pues puedo decir que el sentimiento final fue muy agradable, porque el autor, que es la persona que creó de esta historia, quedó muy complacido con la manera en la que yo interpreté sus personajes, y pues yo creo que ese es parte de la belleza de la ilustración, el poder conectar con la mente de los creadores y a partir de ello poder compartirle a las demás personas cómo lo interpreta mi cabeza. Hay un montón de valores, hay un montón de conceptos y técnicas que se pueden ver reflejadas en una buena ilustración, y cuando digo buena ilustración también es algo subjetivo, porque no necesariamente la mejor ilustración va a ser la que tenga la mayor calidad de dibujo, sino va a ser la que transmita mejor las ideas del texto que está ilustrando. Ahora, respecto a si el cómic es un arte, pues yo como gran fanático, consumidor y al mismo tiempo creador de cómics, tengo que decir que sí. De hecho es considerado el 9º arte, y pues bueno, hablar del cómic es mezclar, es estar en un punto medio entre una ilustración y una narración escrita. Es fusionar elementos que te permitan yuxtaponer al mismo tiempo las imágenes y que no tropiecen con lo que está escrito. Adaptar algo a un cómic debe de tener un poco de síntesis por parte de quien lo va a adaptar, y en eso en lo que radica la belleza del cómic, y por supuesto la técnica necesaria para construirlos se está volviendo, y ya es desde su creación misma, una más de las artes. Si va a formar parte de las grandes artes entendidas a nivel cultural, es algo que todavía no está definido al 100%, pero que definitivamente va a terminar por suceder. En la actualidad estamos viviendo un periodo de demasiado consumo visual. Ya no basta solamente con ilustrar, ahora todo es multimedia, ahora todo está animado, ahora todo es digital, ahora todo es interdisciplinario. Una obra que empezó siendo un texto bien puede adaptarse a una película, y en todos esos procesos está incluida la ilustración. Obviamente, cuando nos referimos al nivel, al sentido estricto de la palabra ilustración, pues también, sin lugar a dudas, juega un papel importantísimo en nuestra cultura, porque permite sintetizar conceptos e ideas de una forma práctica y sencilla. Un poquito podría yo compararlo con esta nueva forma de comunicarnos denominada los memes, que pues bueno, es en cierto modo son ilustraciones condensadas que incluyen grandes acciones o elementos comunes de la cultura. Y pues bueno, hasta ahora la mayor forma de hacerlos o de sintetizar todas esas ideas, pues es ya sea con una fotografía, con una captura de pantalla o con un dibujo, y pues al hacer esto estamos ilustrando la idea que queremos comunicar. Mi trabajo como ilustrador, específicamente en el ámbito profesional, se vino dando ya desde hace, podríamos decir que unos 15 años, una vez que yo entré a la Facultad de Artes y empecé a entender a conciencia lo que eran los valores estéticos y lo que eran las disciplinas propiamente dichas. Empecé a desarrollarme más en esa parte, y podría decirse que fue donde empecé a ilustrar con conciencia, a empezar a pensar qué era lo que quería comunicar cuando hacía tal o cual dibujo, porque no necesariamente alguien que dibuja está ilustrando, y
no necesariamente una ilustración es solamente un dibujo. Tiene que tener un trabajo de construcción mental para saber específicamente qué aspectos quiero comunicar de la información que estoy teniendo, que estoy procesando, y cómo voy a encargarme de que esos aspectos que yo considere en particular van a llegar propiamente al lector. Si tú no puedes ver algo, si tú no puedes observar algo de cierta forma, quiere decir que sea algo que no te está gustando, te está generando ruido adentro. Entonces, realmente, si una ilustración te genera cierta reacción negativa, está cumpliendo en cierto punto con su objetivo, porque te está haciendo preguntarte cosas. Y si llega al punto de ser molesta o incómoda para ti, entonces a lo mejor es una muy buena ilustración. Ahora que si hablamos en un sentido técnico o estético, a nivel estético realmente no hay nada que yo considere insoportable. Todas las expresiones del dibujo son válidas y son aceptadas, y como comunicador visual pues tienes que entender que hay ciertos lenguajes que van a funcionar mejor en tal o cual proyecto. Lo mismo, puedes utilizar una muy buena fotografía de estudio para expresar algo que al mismo tiempo puedes representar e ilustrar muy acertadamente. Tal vez una novela, una historia, un cuento, una portada de un libro, utilizando ilustración de palitos y bolitas. Siempre depende de lo que quieras comunicar. Es la lógica que te va a dar la ilustración. Cuando yo recibí el texto de Mock, inmediatamente empecé a generar ideas en mi cabeza, y estas ideas me funcionaron, y empezó la búsqueda específica de cómo iba a tomar forma toda esta aventura, toda esta fiesta de colores, la astucia del personaje. Y pues bueno, definitivamente una de mis primeras ideas fue, o uno de mis primeros objetivos fue: Mock tiene que ser muy colorido, Mock tiene que ser muy divertido, debe de conectar con los niños, por supuesto, porque pues obviamente es a pesar de que es un cuento que puede leer gente adulta, y es y tiene temas interesantes dentro de la misma historia, pues bueno, tiene que ser consumible por niños. Entonces eso marcó un paradigma pues angular en las decisiones de la estética de Mock. Y por último, pues yo quería que el personaje principal comunicara toda esta jocosidad y toda esta astucia que está tan bien escrita en el texto de José Daniel Guiltor. Entonces, esas fueron como las tres cosas que yo busqué. A nivel estético, pues bueno, trataba de construir personajes que fueran amigables, pero que al mismo tiempo pudieran incluir dentro de sí mismos algo de la comunicación humana, porque Mock es un cuento muy, muy, muy humano, que habla de pasiones y de modos de ser de los humanos, que representa un reto a nivel técnico, porque pues las aves no necesariamente son muy expresivas, ¿sale? No es como cuando ves un perro o un gato que alcanzas a ver cuando está contento, cuando está triste. Las aves como tal cuesta más trabajo entenderlas porque su fisonomía es complicada. Entonces pues definitivamente traté de adaptar gesticulaciones humanas para poder comunicar mejor la historia de Mock. Pues ahí la participación de Gerardo Herrera, el ilustrador de Mock y el baile de las garzas. ¿Qué te pareció lo que decía Gerardo, mi estimado José Daniel?
Sí, me pareció grandioso. Justo cuando presentamos el libro en Jalapa, vimos, Gerardo hizo el trato, ahí estábamos cerca del centro, en una sala muy bella de la universidad, donde pusieron en todas las paredes los originales de Mock. Estaban estas láminas grandes, me parece que tenía 20 o 30, algo así, y algunos bocetos que él había hecho en la conformación de Mock. Y justo me parece que sí, ilustrar Mock era un reto grande, porque obviamente él lo dijo, la anatomía de las aves es complicada y además es distinta de ave a ave, pero también siento yo que era muy divertido la idea de poder dibujar tantos tipos de aves y dejar como fluir esta alegría, esta jocosidad, esta vivacidad que caracteriza el libro, en especial como hacia el final, y me parece que Gerardo lo hizo extraordinariamente. Oye, cuando uno tiene como tú la posibilidad de escribir y de que eso que escribes sea publicado y editado, como en esta ocasión fue el Mock y el Baile de las Garzas, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es muy personal. Cuando tienes el primer ejemplar de este libro, ¿en quién piensas para regalárselo? El primero es para mi mamá. Venir a la Ciudad de México a estudiar acá desde Córdoba a Veracruz fue un viaje largo y complicado, y que requirió muchísimos sacrificios económicos, pero también familiares. Y mi mamá siempre ha estado ahí. En ningún momento me ha dicho que no puedo estudiar lo que quiero estudiar, y ni ha dudado de que yo pueda tener éxito en lo que quiero lograr con mi carrera, tanto en la investigación como en la docencia, como en la mediación y por supuesto en la escritura creativa. Entonces sí, el primer ejemplar siempre va a ser para mi mamá. Oye, esta decisión de irte a estudiar a la Ciudad de México, que como dices es una decisión pues fuerte a nivel familiar y a nivel personal, ¿te arrepientes o crees que vas por buen camino? No, creo que voy por buen camino. Acabo de concluir mis créditos escolares en agosto. Ahorita estoy en proceso de titulación. Ha sido más complicado de lo que yo esperaba. Por supuesto que no contaba con una pandemia que nos iba a tener encerrados 2 años. Y iba a estar yo con un pie en Córdoba y otro en la Ciudad de México. Pero la verdad es que no me arrepiento. Creo que he aprendido muchísimo y que ha dado ciertos frutos, y uno de esos frutos, quizá el más importante, ha sido la publicación de Mock. Entonces estoy orgulloso de mí y de mi familia y todo el sacrificio que ha conllevado, porque me parece que, como tú dices, Enrique, voy por buen camino. Oye, y esto de escribir textos infantiles, me imagino que es una parte de tu trabajo literario. ¿Qué otros temas podemos encontrar más adelante de José Daniel del Toro? Me gusta mucho la escritura de terror y la escritura de ciencia ficción y fantasía. Son como los géneros que yo empecé a leer cuando era niño y que todavía disfruto muchísimo. He estado como incursionando poco a poco en esos diferentes géneros. Me gusta la escritura no ficcional, como la crónica o el ensayo. He descubierto que es un género que me apasiona mucho y que además permite una gran intimidad por parte del escritor o la escritora para verter en ella muchas emociones que solo se pueden expresar a través de la no ficción, de la realidad, igual que la biografía. Eso es algo que a mí me gusta y me apasiona, y que me gustaría seguir trabajando en mis próximos escritos. Oye, ¿cuáles son tus referentes en estos géneros que mencionas, del terror, por ejemplo, y de la fantasía? Claro, del terror, mi libro favorito siempre ha sido Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe y Drácula de Bram Stoker, pero por supuesto que hay escritores actuales que tienen grandes trabajos, mexicanos, o al menos que escribieron en México. Francisco Tario, sobre él estoy haciendo mi tesis de licenciatura. Amparo Dávila también, la argentina Mariana Enríquez, o la argentina también Samantha Schweblin, son escritoras grandes del género fantástico y del género de terror, que me parece que tienen trabajos increíbles, pero por supuesto que hay muchísimos, ¿no? Guadalupe Dueñas, por ejemplo. Oye, ¿y en qué género te sientes más a gusto escribiendo? Creo que en el terror, porque igual que con Mock, me permite usar metáforas para hablar de situaciones y problemáticas sociales que a mí me importan, tanto sociales como personales, ¿no? Como de mi intimidad y de mis relaciones. Me parece que el terror te permite trabajar eso a través de imágenes y metáforas y situaciones y personajes que no son reales, pero que permiten expresar todavía más adecuadamente todo ese bagaje
emocional y social que uno puede traer. Entonces me gusta mucho el terror por eso, como que admite hablar de todas las situaciones, solo que a través de un matiz muy divertido. Eso es algo que a mí me gusta en mi trabajo, pensar en lo lúdico, en lo divertido o en lo entretenido o en la experiencia que va a tener el lector mientras va leyendo tu texto. Pero aún así hablar de un tema que a mí me interese o que yo considere importante. Oye, José Daniel, pues te agradecemos mucho que estés con nosotros, que hayas estado con nosotros en esta edición de Libros a la Mesa. Nuevamente felicidades por este tercer lugar del concurso de cuento 2020 y por supuesto desearte que tengas más publicaciones y que pronto podamos acceder a ellas. Ojalá que nos podamos saludar pronto personalmente y bueno, pues decirte que es un orgullo que alguien de Córdoba, de Veracruz, del estado, esté haciendo bien las cosas allá en la Ciudad de México, estudiando letras. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a ustedes por el espacio y por permitirme platicar tantito de Mock, que lo quiero mucho y cada que tengo oportunidad para hablar de eso me siento muy, muy feliz. Muchas gracias a ti. Bueno, pues nos vemos la próxima, amigos y amigas. Esto fue Libros a la Mesa y recuerden, no dejen para mañana lo que puedan leer hoy. Hasta la próxima.